¿Cómo están, racita? Espero que estén teniendo un excelente jueves, el cual, gente, el primer video, ya tenemos el segundo video, el cual lo van a estar viendo más nochecita. Traemos despidiendo a la Ultra Premier. No nos dedicamos mucho tiempo a la Ultra Premier porque quería traer videos o contenido para lo que viene siendo la Liga Super, que también ya se nos va a ir el día viernes, y no me quería ir sin despedir la temática de Ultra Premier, donde vamos a estar viendo el potencial de lo que es Magneson en Ultra Premier. Es verdad que he marcado muchos counters a Magneson y es algo fragilón Magneson, pero dijimos, ¿por qué no? Y quiero agradecer a nuestro buen amigo y hermano Barbatos, el cual él siempre trae equipos para la comunidad de PvPera de Pokémon Go. Y dijimos, vamos a agarrar el equipo. Me agradó por el tema de que Griden está roto. Griden está roto, gente. Por eso quisimos aprovechar y traer este video. A su vez, te voy a dejar lo que viene siendo en la descripción el canal de nuestro buen amigo Barbatos, el cual, gente, que les digo, es un experto en el tema de armados de equipos y por qué no, y también, mejor dicho, lo que es batallas de Pokémon Go. Vamos a estar viendo lo que es la entrada de lo que de su Ampharos. Ay, disculpen, Raxito se anda trabando solo. Vamos a estar aventando un bola sombra lo que es Ampharos, el cual, gente, le va a doler bastante, le va a doler demasiado. Ese bolita sombra ya lo dejó muy tocado. Entra Kindra en su versión variocolor y nosotros lo vamos a estar recibiendo con un bola sombra para su casa y a mimir a ese Kindra, y con básico nos llevamos a Ampharos. Pasamos al siguiente combate, donde vamos a estar viendo a Scrafty, el cual es muy raro de verlo, gente. Ya ha dejado mucho tiempo lo que viene siendo en la Liga Ultra, no lo están utilizando, y déjame recordarte que sigue siendo bueno porque le pega a los fantasmas, le pega a los siniestros, les pega a los normales. Es buena opción, es un buen pick. Vamos a estar viendo lo que viene siendo su entrada de Gligar. Nosotros sacamos a nuestro mejor cambio seguro, Griden, el cual el rival se va a tener que ver obligado a tener que aventar otro terremoto más. ¿Por qué terremoto? Porque tajo umbrío y golpe aéreo no es como que le vayan a estar haciendo mucho a lo que es nuestro Griden. Obviamente, que les digo, terremotazo, no pasa absolutamente nada. Entramos con lo que viene siendo Magneson porque necesito energía, necesito hacer brillar a Magneson, que está algo complicado, gente. Quisimos hacerlo mejor, pero pues estaba pesadito el reto. Vamos a estar viendo lo que viene siendo otro tajo umbrío. Aquí ya no lo escudamos, lo dejamos pasar y aprovechamos para tener. Es verdad que tenemos desventaja de lo que es escudos y el cambio, pero se pueden hacer cositas. Vamos a estar viendo la entrada de ni más ni menos que Jellicent, el cual lo vamos a estar recibiendo con un bola sombra, esperando que no escude, haciéndole pensar de que no íbamos a lanzarle, y vamos a estar lanzando a las justas un puñito hielo. El rival saca el escudo, no estaba contando los básicos y eso nos favorece a nosotros. Vamos a estar recibiendo el surf, no pasa absolutamente nada, y aquí le pensamos y dijimos, no, ya es el daño suficiente porque necesito 2 Voltio Cruel con nuestro Magneson. Uno para poder quitarle su escudo y el otro para poder quitarle lo que es la vida que le resta, pero tristemente no contamos bien. Aventamos el primer Voltio Cruel y vamos a estarle quitando su escudito, pero tristemente, pues le digo, no contamos bien y ocupábamos nada más un básico ante el match contra Scrafty para poder conectarme el primer Voltio Cruel y en el CMP ganarlo y tirar a lo que viene siendo Scrafty. Hay que cuidar mucho ese tema, gente, es muy importante. Pasamos al siguiente match, donde Malamar, otro Pokémon que casi no se ha visto en Liga Ultra, que es, déjame decirle que es demasiado bueno por los movimientos y el rápido y el cargado que tiene.
nosotros le hacemos un perfecto catch con Griden. El segundo lo escudamos porque sabíamos que era un fuerza bruta y se iba a ir lo que viene siendo ese Malamar entre ni más ni menos que Sandslash Alola en su versión oscura. Nosotros vamos a estarle metiendo presión con nuestro Griden, el cual va a estar aventando el triturar. Ya le bajamos la defensa y vamos a buscar hacerle más daño. Va a aventar lo que viene siendo el taladradora, no pasa absolutamente nada y vamos a estar recibiendo el siguiente taladradora, pero ya tenemos un triturar, la aguanta a las justas. Nosotros logramos sacar la estrategia que era conectar el triturar y todavía darnos el lujo de aventar un golpe cuerpo para conseguir la ventaja del cambio, que es importante en toda batalla de GBL. El 80% de las veces es importante tener dicha ventaja porque eso marca la pauta del combate. Vamos a estar entrando con Annihilate, el cual va a estar aventando su bolita sombra, el cual le bajó bastante vida a su Malamar. Nosotros recibimos el juego sucio, no pasa absolutamente nada y va a estar entrando ni más ni menos que Tentacruel. Y esto lo saborea nuestro Magneson porque va a estar conectando dos Voltio Cruel, el primero para quitar el escudo y el segundo para poder despachar a Tentacruel. Vamos a estar aventando no escudo y eso es brillitos para nuestro Magneson porque se llevó la victoria. Pasamos a lo que viene siendo el siguiente combate, donde vamos a estar viendo ni más ni menos que a Yanmo. Como el cual, gente, tenemos lo que viene siendo puño hielo, que le va a estar haciendo daño neutro, y el bola sombra, que a cualquier Pokémon le pega bastante. En Tentacruel nosotros entramos con lo que viene siendo Magneson, y aquí empezamos con nuestro baile. Raxito se complica muy feo en sus combates, gente, ya que con un Voltio Cruel le hubiéramos despachado a ese Tentacruel. Aquí le quisimos jugar a baitearlo y nos obligó a tener que aventarla. Ahora sí, vamos a estar recibiendo lo que viene siendo otro cargado más y a las justas llegamos al disparo espejo, esperando que con eso lo derribamos. Lo derribamos y tenemos el Voltio Cruel a las justas. Es lo bueno que el rival no fue muy cuidadoso en el tema de mantener la ventaja de lo que es el cambio. Vamos a estar entrando con Annihilate, el cual va a estar lanzando un puñito hielo, el cual saca el segundo escudo del rival, y eso a mí me ayuda porque nosotros vamos a estar sacando todavía un poquito más de energía. Es verdad que tenemos que invertir el escudo, pero me ayuda un montón porque hace el cambio al Lantur. Y esto lo va a saborear Griden, ¿por qué? Porque le va a tanquear no uno, no dos, tres rayos. Griden está rotísimo en Liga Ultra y también en Liga Super. Va a estar aventando el triturar, ya le bajamos la defensa, ya conseguimos el objetivo y vamos a estar aventando otro triturar más. ¿Qué haces eso, Raxo? Por mero placer de nuestro Griden. Vamos a estar recibiendo, como les digo, otro rayo más. Lo aguantamos con el pecho y nos damos el lujo de farmear un poquito más a nuestro Griden. Vamos a estar aventando un golpe cuerpo, lo que viene siendo ese Como-O. Despachamos a Como-O, despachamos a lo que viene siendo querido Lantur, y Griden nos regala la victoria en este match. Pasamos al siguiente, donde vamos a estar viendo ni más ni menos que a Lantur de Elite, gente, que es algo raro de ver, pero no, es muy funcionable. Nosotros vamos a estar farmeando y le hacemos el catch con nuestro querido Griden. Va a estar lanzando su rayito, no pasa absolutamente nada. Griden es un muro andando. Vamos a estar aventando un triturar aquí con la intención de sacar la bajada de defensa del triturar. No lo conseguimos, hace un catch con lo que viene siendo Annihilate, no pasa absolutamente nada, no nos inmuta. Aventamos lo que viene siendo el triturar, el cual no nos
no nos inmuta, no nos afecta en nada. Vamos a estar recibiendo un puñito de hielo y todavía nos damos el lujo de soportarlo para meter presión con nuestro querido Griden, el cual los despachan, pero queda muy tocado Annihilate. Y nosotros vamos a aprovechar esto, vamos a estar aventando un puñito de hielo a lo que entró, que era ni más ni menos que Mandibus. Y otra vez, ahí se viene el calvario de Raxo, gente. Se viene el calvario de Raxo porque vamos a estar aventando puño de hielo, el cual ya miren cómo dejamos de tocar lo que viene siendo ese Mandibus. Y va a estar entrando con Lantur, el cual vamos a estar aventando disparo espejo con nuestro Magneson. Y vamos a estar viendo que avienta su cargado este Lantur, que va a ser ni más ni menos que un Sur. No pasa nada, les recuerdo que Magneson sí es algo fragilón y prefiero gastar energía, gastar escudo al principio, que al final que me va a posiblemente vaya a ser un baiteo. Vamos a estar aventando lo que viene, vamos a recibir, mejor dicho, un Surf. No pasa nada, vamos a estar recibiendo otro Surf más. Y como les digo, Raxito se la complicó solo se la complicó Raxito. Aventamos disparo espejo, ya tenemos dos. Aventamos el primero, el cual va a estar haciendo bastante daño lo que viene siendo Lantur. No pasa absolutamente nada. Nosotros vamos a estar recibiendo el siguiente Surf. Y Annihilate, sácanos el problema porque solito nos complicamos. Vamos a estar recibiendo un golpe aéreo, lo aguantamos con el pecho con Annihilate. Y vamos a estar llegando a casa. 2 puños hielos, ocupo uno para poder sacarle el escudo y ocupo el otro para despachar a Mandibus. Ya conseguimos el primero, conectamos, quitamos el escudo y aventamos el segundo, el cual va a ser toda la vida que le resta a ese Mandibus y nos llevamos la victoria. Aún y manqueándola, el equipo la juega muy bien. Y pues bueno, gente, espero que hayan disfrutado del video y que me dejes un buen like, te suscribas al canal y dejes un comentario de qué opinas del equipo y del video. Yo soy Raxo y nos vemos hasta la próxima.